El presidente en esta comisión especial es el senador y coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, a quien agradezco esta noche que nos acompañe. Dante, muchas gracias y buena noche. Buenas noches, Alejandro. Me da mucho gusto estar con un periodista tan destacado. Muchas gracias, Dante. Aprovecho la oportunidad para saludar a todo el auditorio. Muchas gracias, Dante. Eres veracruzano. Tú sabes lo que han sido los excesos de poder en Veracruz. Lo has vivido en carne propia. Y hoy está ocurriendo un caso que es el más grave de una serie de casos e irregularidades que involucran a funcionarios del gobierno actual de Veracruz. ¿Cómo podrías definir esta noche lo que está ocurriendo en ese estado, en Veracruz, Dante? Bueno, desde luego que hay una perversión en el ejercicio de la Procuración y Administración de Justicia. El tema es que en esa entidad, como en muchas partes del país, es recurrente. Se nos había dicho que ahora no eran las cosas como antes, que iban a ser diferentes, y están siendo, en términos reales, peores. Sí queremos dejar constancia de que el ejercicio por el que se integra esta comisión es en razón de que a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, que es el órgano de decisión política en el Senado, fue detenido sin que previamente se le hubiera citado en procedimiento alguno, ni se hubiese notificado por parte de las autoridades de Veracruz al Senado de que había alguna denuncia o algún procedimiento en su contra. Fue detenido arbitrariamente. La diferencia entre de que a alguien lo detenga o lo capture la delincuencia organizada y es que lo lleva a una casa de seguridad. Cuando es la delincuencia desde el poder, lo lleva a una cárcel. En el caso de José Manuel del Río, se le detuvo sin pruebas y se le retiene por parte de un juez al servicio del poder sin pruebas. Y eso trajo como consecuencia, por un lado, una indignación en la sociedad veracruzana, para señalar un hasta aquí a múltiples ejercicios de abuso de poder que se han desarrollado, y precisamente por eso planteamos la necesidad de integrar una comisión especial que pueda soportar y documentar de manera clara todas las irregularidades en la procuración y en la administración de justicia que se han realizado en los últimos tiempos en Veracruz. Sí. Y quiero también, si se me permite, Alejandro, significar el hecho de que en Veracruz de vieja data ha habido un abuso de poder, utilizando facciosamente a la Procuraduría y al Poder Judicial del Estado. Sí. Señalo, y solamente como referencia, que cuando el primer fiscal general del Estado asume su responsabilidad, el licenciado Bravo, por 8 años, nombrado por el Congreso, llega un cambio de gobierno, no tan solo le piden la renuncia, sino que lo procesan y lo meten a la cárcel por abuso de poder. Llega otro fiscal, nombrado por otro gobierno, y lo procesan y lo retiran primero del encargo, tiene que renunciar por las presiones políticas, y posteriormente se encuentra prófugo de la justicia. Y ahora han designado a una fiscal general del Estado que, sin tomar en consideración las consecuencias que tienen que pagar quienes son procuradores cuando se apartan de la ley, está actuando igual o peor que ellos. Y eso tiene consecuencias muy delicadas, porque tanto para quienes procuran justicia como para quienes administran justicia, cuando cometen actos arbitrarios, la ley es clara,
hay responsabilidades por abuso de poder y por impartición de justicia al margen de la ley. Dante Delgado, ¿hay elementos para pensar en una posible desaparición de poderes en Veracruz? Bueno, lo primero que hay que hacer es soportar con elementos fehacientes, y se tienen, porque aparte del caso de José Manuel del Río, nos han llegado, quiero al auditorio, si me permite, Alejandro, nada más hacer del conocimiento que la comisión se aprobó, y la primera sesión que tuvo fue el 30 de diciembre, la segunda que tuvimos fue el día de ayer, donde acordamos establecer un mecanismo que permita tener un apartado donde puedan reportarse denuncias y querellas, y ya hemos recibido elementos de manera muy destacada, el de la persona que fue presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, la ciudadana Yolis García Álvarez, a quien la tienen detenida por haber dado transparencia a informaciones que no querían que se conocieran desde el Estado, y con delitos que no merecerían privación de la libertad, y tiene 630 días en la cárcel. Y está documentado que las personas que la denunciaron son ahora comisionados en el propio Instituto de Acceso a la Información en Veracruz. Este tipo de irregularidades están presentes. Hay otro caso que ya se acreditó, un expresidente municipal de Tierra Blanca, donde concluyó su encargo en 2010, y apenas en el mes de noviembre lo detienen sin soporte jurídico y solamente por abuso de poder, cuando por el tiempo transcurrido de su encargo, que no hubo irregularidades de acuerdo al reporte que tenemos, cualquier delito hubiese estado prescrito. Es decir, se está haciendo de manera selectiva y faccioso el uso de abuso de poder a diferentes personas que no se disciplinan o doblegan a los principios rectores de las autoridades locales. Y eso no se permite por la Constitución. El artículo 76, fracción quinta, le da al Senado de la República la responsabilidad de supervisar el comportamiento apegado al Estado de Derecho de las entidades de la Federación, y evitar la intervención de poderes que lastimen la división de poderes regional y que lastimen el concepto mismo del Pacto Federal. Entonces, si todo esto se sustenta, Dante Delgado, presidente de esta comisión especial para el Estado de Veracruz, ¿sí se podría conformar los elementos para la desaparición de poderes en el Estado de Veracruz? Sí, pero primero, más que anticipar esa medida, tenemos que soportarlo, porque se va a tratar de que todos tengan acceso a informaciones perfectamente soportadas, no especulativas. Nosotros tenemos que actuar con seriedad, Alejandro, no caer en la improvisación y frivolidad con la que ellos han actuado, porque en su momento la comisión presentaría evidencias, pero tendría que ser el Pleno el que adopte medidas de esa dimensión. Sobre todo, y aquí hay que subrayarlo de manera enfática, el Senado de la República forma parte de uno de los 3 poderes de la Federación, y en razón de ello nos corresponde velar por el verdadero ejercicio del Pacto Federal. Ahora, lo vamos a hacer con mucho aplomo, pero también con información y con mucha serenidad en el análisis de la información que tendremos en su caso que valorar al interior de la comisión y posteriormente poner a consideración del Pleno del Senado. En esta seriedad que requiere el caso, el gobernador Cuitláhuac García primero dijo, ¿cuál comisión? No existe, la desestimó. Luego dice, no tiene el aval del Pleno, y ahora dice, es golpista. Esa ha sido la reacción del gobernador García. Bueno, no quiero hablar de quienes ya califiqué en una conferencia de prensa
en la que anuncié que iba a plantear la necesidad de que se confirmara un proyecto de esta naturaleza. No puede permitirse abuso de poder. Imagínense si se atreve a querer descalificar a uno de los 3 poderes de la Federación y adicionalmente ante el que debe rendir cuentas institucionalmente y constitucionalmente. Imagínense cómo trata a los ciudadanos ordinarios. Si a quienes han sido funcionarios los detienen sin procedimiento legal alguno, sin haber requerido su presencia o comparecencia ante ninguna instancia de administración, primero de procuración de justicia. Es decir, el problema es que el poder también vuelve soberbias a las personas. Pero aquí vale la pena, Alejandro, recordar que el tema de la niñez, de la juventud y de los cargos públicos es un tema del tiempo. Y a quienes están en la niñez pues la recordamos, en la juventud también la recordamos, pero quienes están en los cargos públicos cada día es un día menos en el ejercicio de un poder que es delegado por la sociedad. Y cuando se piensa que es un poder propio, pues vienen los ejercicios que hemos visto, como lo que sucedió en Veracruz mismo con Duarte, en Quintana Roo, y en instancias de gente que sentía que teniendo el manto de la protección presidencial era suficiente para cometer atropellos y arbitrariedades. Y eso no se debe permitir. Estamos luchando por un Estado de Derecho. Queremos que haya una procuración y administración de justicia que evite el abuso de poder y la impunidad. Pues, senador Dante Delgado, gracias por haber estado en este espacio. Vamos a seguir muy de cerca todo lo que ocurre en este caso y estaremos en contacto. Muchas gracias. Claro, con gran gusto, Alejandro. De verdad me da mucho gusto hablar con un periodista tan destacado. Muchas gracias. Saludos. Igualmente Dante, senador Dante Delgado, un abrazo. Vamos a ver qué pasa, porque pues sí, parece, como dice el senador Dante Delgado, que si el gobernador de Veracruz trata así a uno de los poderes de la Federación, los menosprecia, pues ¿qué se puede esperar cualquier ciudadano?